Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Qué alegría saludarlos. Tenemos hoy un tema muy especial, bastante poderoso, bastante fuerte, que son los orígenes psicoemocionales de la idolatría. Vamos a ver cómo es que los seres humanos cometemos a través de errores de percepción podemos llegar a cometer los peores errores de nuestra vida y cuáles son esos procesos mentales, emocionales que nos llevan a cometer no nada más la idolatría, sino todos los pecados, faltas que cometemos, todos los errores que tenemos ante nosotros mismos, ante los demás. Entonces hoy vamos a ver cuáles son esos procesos, vamos a aprender a identificarlos y vamos a aprender también cómo evitarlos. Y todo esto basado en lo que nos dice Nachmanides y también en el Zohar acerca del becerro de oro. Esas son las fuentes que vamos a ocupar el día de hoy. Más aparte, vamos a ocupar también un poco lo que dice un autor que a mí me gusta mucho, se llama David Eagleman, que es un neurocientífico que habla mucho acerca del cerebro. Hoy vamos a ocupar unos párrafos de un libro suyo que se llama Incógnito, no lo tengo en físico, pero lo tengo aquí, lo tengo en digital. Entonces, pues vamos a comenzar esta mañana con este tema que a mí me parece apasionante. Primero, lo que necesitamos ver es el trasfondo histórico para poder, como siempre, entrar a profundidad. Hay que visualizar un momento. ¿En qué momento estamos hablando y cómo es que llega el pueblo de Israel a cometer el pecado del becerro de oro? Que es quizá una de las peores situaciones que nos ha tocado vivir como pueblo judío, el becerro de oro y también el pecado de los espías, que de ese hablaremos en algún otro momento. Nada más que vamos a contextualizarnos. El pueblo de Israel está en Egipto. El pueblo de Israel en Egipto ve milagros y maravillas. El pueblo de Israel ve 10 plagas. Salen de ahí, ven cómo se parte el mar. Ven que los egipcios los están persiguiendo y cómo Dios abre el mar. Además, hay una columna de fuego antes que los salva de que los egipcios no puedan acercarse a ellos y causarles daño. Salen del mar y los egipcios los Metzrim, quedan ahogados ahí y después de eso llegan a un lugar donde no hay agua para tomar, el agua se hace dulce, llegan al monte de Sinai, escuchan ellos mismos 2 de los 10 mandamientos de Hashem, directamente de Dios, de Hashem, del creador del universo. Todos ellos tienen profecía, todos tienen el nivel más elevado que nosotros podemos imaginar. Sube Moisés a recibir las tablas, Moshe Rabenu. Siguiente, se tarda Moshe Rabenu de los 40 días que había él preestablecido que iba a estar en el monte, o por lo menos ellos se equivocan en la cuenta, se equivocan en cómo hacer el cálculo de los 40 días. Paso seguido, van en contra de Aarón, en contra de Hur y de Aarón, matan a Hur y obligan a Aarón prácticamente, Aarón se da cuenta de la situación y empieza a decirles tráiganme oro, etcétera, etcétera, y hacen un toro de oro, hacen un becerro, un egel, un becerro ¿qué es lo que representa el becerro? ¿Por qué un becerro? ¿Por qué sale un becerro? Todo esto hay que entenderlo, pero realmente es a priori, si no profundizamos en el tema, es una enfermedad, una locura lo que estamos viendo. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo es posible que ellos hagan un egel, que hagan un becerro y le rindan culto, le hagan idolatría? De acuerdo con lo que explica el Rambán, vamos a darnos cuenta que no fue así de sencillo, pero de todas formas estaba mal. ¿Cómo puede ser que hicieron eso después de ver todos los milagros y maravillas que les tocó ver en Egipto? Es como
Si nosotros viéramos, no sé, tuviéramos un minuto de profecía o tuviéramos una oportunidad de ver el alma de Moshe Rabenu y dentro de esa inspiración divina y después, momentos después de recibir esa iluminación, inmediatamente nosotros fuéramos a hacer el peor de los pecados posibles. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Entonces, pues vamos a tratar de entender cuáles son los procesos por los cuales pasaron todo ello y cómo llegaron a cometer este pecado. Entonces vamos a comenzar analizando lo que dice Ramban, con N al final, Nachmanides, en uno de sus libros que se llama Torat Hashem Temimá. Es una derashá, es una conferencia, una lectura muy famosa que dio el Ramban, Nachmanides, para quien no lo ubique. Estamos hablando de principios del siglo, principios mediados del siglo XII. Y él vivía en Cataluña, vivía en la ciudad de Girona, fue el más grande sabio de su época, posterior a Maimónides. Gran sabio sefaradí, que al final protagonizó el famosísimo debate con Pablo Cristiani, que era un judío que se convirtió al cristianismo, que organizaron junto al rey de Cataluña un debate que duró muchísimo tiempo, donde oficialmente no hubo vencedor. Lo que nosotros sabemos es de que el rey le dijo a Ramban, le dijo a Nachmanides que como había dejado tan mal parado a su adversario, entonces se tenían como que mantener como que en un empate, pero pues le dio una bolsa llena de monedas de oro, o por lo menos así dice la leyenda, y lo mandó fuera de España, lo expulsó de España, lo expulsó de Cataluña. No existía España todavía, por supuesto, en esa época. Lo expulsó del reino de Cataluña y el Ramban llegó a Israel. Cómo murió después y todo eso, bueno, eso es otra historia. Pero un libro muy famoso de él es Derashat Torat Hashem Temimá. Es la conferencia o la lectura de la Torah de Hashem y su plenitud, la plenitud de la Torah de Hashem, donde habla ampliamente de muchas cosas, de la creación del universo, y habla en particular del proceso del becerro de oro. Entonces, lo que hay que entender es qué es lo que tenían en mente, según Nachmanides, según el Ramban, qué es lo que tenían en mente las personas que hicieron el becerro de oro. Entonces, palabras más, palabras menos, parafraseando, les voy a explicar que la religión egipcia, y no nada más la religión egipcia, sino la forma de pensar de la mayoría de la gente en la antigüedad, tanto los babilonios como los egipcios, ni hablar de los canaanitas, basaban la idolatría en el cosmos, basaban la idolatría en su entendimiento de los astros, en su entendimiento del cosmos y del tipo de relación que ellos interpretaban que los seres humanos tenemos con los astros. Por ejemplo, podemos verlo claramente en la época de Babilonia, en la época previa a la creación del pueblo de Israel, con Abraham Avinu y con Nimrod, como Abraham Avinu mismo, cuando Dios le dice que iba a tener una descendencia, el Talmud narra que Abraham no comprendía, ya que él había leído su carta astral, había leído su destino a partir de la visión y la interpretación de los astros, y no entendió lo que le está diciendo el creador. Le dijo: ¿qué vas a destruir todo el universo para volverlo a crear y entonces permitir que yo tenga hijos? ¿Cómo voy a poder tener hijos? Si yo veo en la realidad natural, en la realidad que para ellos era ciencia, no nada más era mística, era ciencia, yo veo en esta realidad que yo y Sara no podemos tener hijos. Entonces, lo que narra el Talmud es de que Dios le dice a Abraham:
Sal de tu sistema de pensamiento que está limitado o autolimitado a tu interpretación de la naturaleza a través de los astros y vas a darte cuenta cómo es de que no hay nada que impida que tú tengas un hijo. ¿Qué tal si no te llamas Abraham? ¿Qué tal si te llamas Abraham? ¿Y qué tal si Sarai no se llama Sarai? ¿Qué tal si se llama Sará? A ver cómo te salen tus cuentas. Pero lo que dice realmente Hashem al momento de expresar esto es de que la letra He y la letra Yud, la letra He que le está agregando al nombre de Abraham y como la letra Yud que cambia de Sarai a Sará, cambia completamente el significado y completamente la relación que tiene su ser, su esencia con el cosmos, con la naturaleza, y por lo tanto en realidad no hay nada que impida que Hashem permita que Abraham y Sará, siendo Abraham y Sará, con la letra G, puedan tener hijos, porque se están elevando por encima de los bloqueos de la naturaleza. Entonces esto es muy importante mencionarlo porque nos indica que incluso Abraham Avinu, después de haber tenido un contacto directo con Hashem, después de haber tenido un contacto directo con el creador del universo, aunque, por supuesto, Abraham Avinu está completamente liberado de la idolatría de su época, no solamente se liberó de la idolatría de su época, sino que generó la crítica social y la crítica intelectual que logró impactar en su época al grado de que muchísimas personas, cientos de personas abrieron los ojos, se despertaron y se alejaron de la idolatría, aún después de todo eso. Cuando Dios le dice que va a tener un hijo, hay algo en la mente de Abraham que le impide visualizar eso y cuestiona a Dios, según lo relatado por el Talmud, lo cuestiona diciéndole, hey, el mundo que tú creaste se rige en base a ciertas leyes naturales. ¿Vas a cambiar las leyes de la naturaleza para que Sarai y yo, Abraham, podamos tener hijos? ¿Vas a destruir el mundo y volver a crearlo para entonces que podamos nosotros tener hijos? Entonces esto tiene muchísimas explicaciones, pero me voy a enfocar en el hecho de que la mente humana trabaja de acuerdo a una realidad de percepción que nos hace pensar que hay un punto inicial y un punto final en la realidad y que dentro de esa realidad cabe todo, incluso los milagros, caben dentro de ese marco de la realidad. Cuando se nos propone algo que está más allá del marco de la realidad, incluso Abraham Avinu puede llegar a desconcertarse y cuestionarle a Dios que vas a destruir todo el universo y volverlo a crear. O sea, por ejemplo, en términos médicos nos dicen nuestros sabios que Sarai, no es de que Sarai era estéril, Sarai carecía, no tenía órganos reproductivos, no tenía útero, no tenía órganos reproductivos. Era básicamente imposible dentro de la naturaleza que Sarai tuviera hijos. Entonces todavía dentro de esa visión metafísica, es de alguna manera incluso entendible que el milagro es justamente que Hashem le hizo tener un hijo a partir de crear una matriz de manera sobrenatural y que ella pudiera haber tenido a Isaac. Pero hay todavía algo más. Dentro de los procesos cósmicos, Abraham no concibe, dentro de esa ciencia en la cual él fue instruido, y que le permitió al mismo tiempo llegar a descubrir a Hashem, porque fue esa ciencia, ese modelo de pensamiento, el que logró hacer que él extrapole todos los límites y llegó a conocer al Creador. De todas formas, le mantenía un límite a decir, tal cual como nosotros entenderíamos, espérate, si Sarai no tenía vientre, ¿cómo pudo tener un hijo? Para Abraham era lo mismo. Si cósmicamente todo indica que Abraham y Sara no pueden tener descendencia dentro de la creación del propio Hashem, no tenemos descendencia, entonces, ¿cuál es el proceso que va a hacer Dios para que yo pueda tener un hijo? Preguntaba Abraham. Y simplemente lo que hizo Hashem fue decirle, deja de calcular tanto, tú no eres Abraham,
Sarai no es Sarai. Tú eres Abraham y Sarai es Sará. Entonces esto hizo que Abraham, pues por supuesto, rompiera ese último límite que tenía, donde su relación con la realidad no está limitada a su interpretación o a su percepción de quién es Abraham y quién es Sarai, sino que eso se amplía a una nueva realidad, a una nueva dimensión que se llama Abraham y Sará. ¿Ok? No quiero atorarme demasiado en esto. Lo que quiero resaltar es de que incluso Abraham, en un momento de absoluta elevación, de todas maneras se mantiene limitado a ciertas circunstancias mentales, psicológicas, emocionales, que lo limitan e impiden que él pueda liberarse de esas precondiciones. Mucho más vamos a ver que esto aplica en la generación del desierto. Es importante recalcar, señalar que la idolatría de Egipto también estaba muy basada en los astros. Y es por eso también importante recalcar que en el momento en el que Hashem le pide a los hijos de Israel que hagan un corbán, un sacrificio, y que coman la carne del carnero, esto tiene que ver mucho con la representación de las deidades egipcias. Las 10 plagas, además, son una cátedra de anulación de la idolatría de Egipto, porque cada una de estas 10 plagas va dirigida a un grupo o a una deidad o a un grupo de deidades dentro de las deidades de los egipcios, dentro de su ideología, dentro de su pensamiento, para refutar y demostrar de manera fehaciente que la forma de visualizar el mundo, la cosmología de los egipcios era completamente falsa, y liberar a tanto los hijos de Israel como a los propios egipcios o cualquier persona que quisiera liberarse de ese pensamiento idólatra, de ese pensamiento falso. Y de hecho, eso es lo que causó que mucha gente, una multitud de naciones, Ereb Rab, que podían haber sido de cualquier origen, y hay varias teorías al respecto. Por supuesto, ahí había egipcios que quisieron salir de Egipto y se liberaron de la idolatría, pero también había gente de otros pueblos, quizás semitas, o gente de otras naciones que también podían haber estado esclavizados y que salieron junto con los hebreos, junto con los esclavos hebreos que Hashem liberó, por el simple hecho de querer salir de esa idolatría, querer salir de esa falsedad y querer liberarse hacia una responsabilidad dentro de un mundo consciente, dentro de una visión consciente del mundo. El tema es de que la idolatría simplifica la mente. ¿Cómo funcionan, por ejemplo, los estereotipos? ¿Cómo funcionan los estereotipos? ¿Cómo es que nosotros encapsulamos cosas en nuestra mente? Es cuando nosotros, a través de nuestra percepción, hacemos una reducción de muchos conceptos, una reducción de ideas, de aquello que nos es difícil procesar, difícil analizar e integrar en nuestra mente, y entonces lo reducimos a pequeños conceptos. Como por ejemplo, ¿por qué toda la gente que se automedica piensa que está haciendo algo correcto? ¿Quién? O sea, de verdad, es una cosa peligrosísima. ¿Quién te dio a ti la capacidad de agarrar un vademecum y decir, a ver, me duele la cabeza, tengo escurrimiento nasal, abramos el vademecum y voy a ver, mira, esta medicina es para curar infecciones, no sé qué, pum, tráiganmela? ¿Por qué alguien se automedica? ¿Por qué alguien cree que puede tener las capacidades tanto de diagnóstico sobre tu padecimiento como de elección de algún fármaco para poder curar una enfermedad? La gente, los médicos, se tardan años en desarrollar las capacidades
y la pericia médica para poder hacer un diagnóstico clínico a partir de los síntomas de una persona y de ciertas revisiones o de ciertos estudios, y la gente simplemente se automedica. ¿Por qué llegamos a eso? Y muchas veces esa automedicación agrava el problema, agrava los síntomas, e incluso puede llegar a que una persona que tenga una enfermedad tratable, curable, pueda complicar muchísimo su cuadro de salud. Eso es porque los seres humanos tenemos esta tendencia a simplificar las cosas, a meterlas en pequeños, vamos a llamarles cápsulas, que son procesables por el cerebro. Y es entonces cuando nosotros comparamos una cosa con otra y decidimos que si una vez nos funcionó tal medicina para cierto padecimiento, pues seguro nos va a volver a funcionar y seguro nos vamos a volver a curar. A lo mejor muchas veces tenemos la razón, pero no somos médicos. Y ese es el problema de la visión del ser humano, de buscar tener el control sobre las cosas. Y ese control a través de la simplificación. Y esto va a todos los aspectos de nuestra vida. Esto explica por qué generación tras generación las personas piensan que simplemente porque algo fue aceptado o porque algo fue útil o funcional en una generación pasada, por eso las cosas tienen que seguir funcionando. Les pongo, por ejemplo, una idea simple. No sé si ustedes se acuerdan cuando empezó a existir el email, la gente se botaba de la risa, se pichaban de la risa de quién demonios iba a preferir mandar la información por una cosa que nadie entendía, que se llamaba internet, un mensaje, en vez de mandar una carta como lo habían hecho durante siglos, ¿sí? Ustedes pueden ir hoy en día a su oficina de telégrafos y mandar un telegrama. ¿Hoy? A lo mejor todavía hay lugares, por supuesto que hay lugares donde se pueden mandar telegramas, pero yo me acuerdo perfectamente de la oficina de telégrafos que estaba en la calle de Homero, cerca de la calle de Arquímedes. Creo que estaba en la calle de Arquímedes y Homero, exactamente en esa esquina, enfrente de la peluquería donde yo me iba a cortar el pelo cuando todavía tenía. ¿Cuántas veces yo fui a mandar un telegrama? ¿O cuántas veces ibas ahí? Yo, platico con mis hijos que se están yendo a estudiar a otro lugar y yo les platico cómo yo escribía mi carta, ¿sí? Y doblaba la hoja, iba y le ponía un sello al sobre y te esperabas 3 semanas a que llegara la respuesta, o más de 3 semanas, ya ni siquiera me acuerdo. Pero la gente, cuando les plantearon la realidad del email, lo veían como una locura, como una enfermedad mental. ¿Quién podía o a quién le interesaba eso? ¿O cómo es que eso iba a funcionar? ¿Sí? Lo mismo podemos hablar acerca, por ejemplo, de las quiebras de empresas como Blockbuster o cualquier cosa. Tenemos esta tendencia a pensar de que simplemente porque algo fue funcional o fue un método, una metodología lógica para explicar algo, así tenía que ser siempre. Y eso es por eso también que cualquier descubrimiento científico, cualquier descubrimiento de la humanidad es cuestionado duramente en sus inicios, casi siempre. Y evidentemente no es diferente con el monoteísmo, no es diferente con la revelación divina. Cuando Moshe, esto está en el Midrash, cuando Moshe fue a hablar con el faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo. Entonces el faraón cuestionó y dice, ¿quién dices que te está enviando? Y Moshe le explicó filosóficamente el concepto de la unicidad del Creador. Le dijo el nombre de Hashem, el tetragrama, con lo cual también le quiso explicar que hay un solo ser supremo que domina todas las fuerzas de la naturaleza, cosa contraria a lo que ellos pensaban acerca del sol naciente, acerca del sol en el cenit, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del mundo de los muertos, acerca de las constelaciones. Por ejemplo, el sol, el dios sol, deidad principal de los egipcios, Amón, existe Atón y Amón, pero el dios principal de los egipcios en la época del Éxodo, Amón,
se relaciona con el sol, y el sol domina o brilla con mayor intensidad en los días más largos, cuando empieza el sol a crecer, lo cual sucede en la primavera, lo cual está relacionado con la constelación del Carnero, que es Aries, como la conocemos hoy en día, la constelación del Carnero, y por lo tanto, el 15 del mes de Nisan, el mes donde se supone domina y toma impulso y fuerza el Carnero, que está representado de manera física a través del Carnero, que es la forma en la cual lo representaban los egipcios por el tema de las constelaciones. Entonces, justo el día 15 del mes de Nisan es cuando se le ordena al pueblo de Israel que debe de degollar al carnero, asarlo a la vista de todos y comer su carne para manifestar su rechazo a la idolatría y su convicción de que las fuerzas de la naturaleza no gobiernan, no dominan. Entonces el faraón, cuando escucha la propuesta del monoteísmo integrativo, del monismo, que no es monismo, sino es un monoteísmo integrador de la visión de Israel, de la visión de Hashem, él simplemente dice: eso no existe. Estás diciendo una falacia, estás diciendo una locura. A lo mejor si hubiera llegado a decir que hay una gran deidad semita que está exigiendo la liberación de los hebreos, entonces a lo mejor el faraón se hubiera puesto a hacer sus cálculos cósmicos acerca de la fuerza de esto, la fuerza del agua, la fuerza del viento, la fuerza de no sé cuánto, y hubiera dicho: no me conviene, los libero, no los libero. Pero cuando Moshe le dijo: estamos hablando de la única fuerza subyacente en toda la naturaleza, el faraón dijo: espérate, eso no existe, es una locura lo que tú estás diciendo, es el email, es el internet cuando no existía. Nadie le daba crédito a una cosa así. Entonces se mofó, se pichó de la risa y dijo: por Dios, bueno, por los dioses, ¿sí? Lo que tú estás diciendo es una estupidez. Entonces, no, yo no conozco a tu Dios, no lo conozco. De hecho, el Midrash dice que el faraón mandó a traer su libro con todas las deidades, su índice de deidades, buscó el nombre de Hashem y no lo encontró ahí. Dijo: no lo conozco, no lo ubico. No conozco esa sustancia, ese ingrediente activo. No me funciona dentro de mi parámetro. Y por eso, entonces, sucedieron las 10 plagas, que son una fórmula didáctica de enseñarle a la humanidad cómo ninguna de las fuerzas de la naturaleza tiene una capacidad por sí misma, y cómo la idolatría basada en el paganismo, en la adoración a las fuerzas de la naturaleza, eso es lo que es una tontería. Ahora bien, hasta aquí nos podemos dar cuenta de que la educación didáctica, en este sentido del creador, tenía que ser tangible para todos, y por eso también tenía que ser viable para todos, y no solamente para el pueblo de Israel, sino todos los que quisieron liberarse de Egipto, de la ideología idólatra de Egipto, que implica autolimitarse a los conocimientos de la época, porque la idolatría egipcia o la idolatría babilonia o la idolatría de los kenanitas era una fórmula de entender las fuerzas de la naturaleza. Así también lo dice el Rambam, lo dice Maimónides en el libro, en el Moreh Nebuchim, menciona que la base de la idolatría de la antigüedad era rendirle culto a las fuerzas de la naturaleza para tratar de obtener el favor de esas fuerzas a través de rendirles culto. ¿Okay? Entonces, si entendiéramos cómo funcionan todas estas fuerzas espirituales subyacentes en la naturaleza y tuviéramos la capacidad de manipularlas, no sería muy distinto a como hoy en día nosotros entendemos que funcionan las sustancias de la naturaleza, y por eso cuando nos duele la cabeza nos tomamos un paracetamol. Pero realmente no estamos entendiendo, solamente entendemos que rendirle culto al paracetamol o tomarte una pastilla, en este sentido, tiene una fuerza de alguna manera sobrenatural. Sabemos que es natural hoy en día, pero imagínate que tú le lleves una pastillita, un paracetamol a alguien que le dolía la cabeza hace 3000 años, o que le pueda quitar un dolor de muela a alguien hace 3000 años.
te hubieran hecho una estatua y te hubieran hecho hocus pocus y incienso y te hubieran hecho deidad. Simplemente porque sale de la explicación de la naturaleza para su visión. Bueno, su explicación de la naturaleza en esos momentos, ya sea con conciencia o de manera inconsciente, era explicar los procesos del sol, de la luna, del frío, del calor, de la lluvia, del fuego, de todos los elementos de la naturaleza que los rodeaban a través de una manera que era funcional e incluso se podía llegar a entender. Si encuentras a la persona adecuada que te explique, evidentemente yo no lo voy a hacer, pero que te explique los procesos de la idolatría, es posible que incluso gente hoy en día lograra convencerse de que son explicaciones ciertamente entendibles y lógicas. Es más, ¿ustedes pueden creer que hoy en día existan terraplanistas? Gente que cree firmemente que la Tierra es plana, que el disco de la Tierra es plano, y tienen una serie de explicaciones pseudocientíficas donde nos van a dar toda una serie de explicaciones que mucha gente puede caer y decir, no, pues sí, pues ahora sí que esto es una conspiración del gobierno. Galileo y todos los que explicaron que la Tierra era redonda querían manipularnos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosa que te saca de tu explicación ciertamente racional de las cosas, aunque sea místicamente racional, te saca de tu centro y hay una resistencia y la gente es capaz de creer cualquier cosa que le acomode, cualquier cosa que simplifique los procesos mentales, espirituales y psicológicos del esfuerzo humano por entender la realidad. Cualquier cosa que lo simplifique, lo puedes llegar a creer de manera absurda. Y por eso, siempre lo digo y lo voy a recalcar, la Torah, el judaísmo, se distingue de cualquier otra religión o de cualquier otro método de pensamiento por el hecho de que la máxima mitzvah es activar la mente y activar el pensamiento. No se nos pide que creamos ciegamente en cosas o en ideas. Se nos pide que cuestionemos, investiguemos y profundicemos en esas ideas al nivel de nuestra capacidad. Entonces, lo que sucede con la idolatría es de que es esa explicación temporal que te puedes dar a ti mismo durante cierta época para entender ciertas cosas de la naturaleza. En el momento en el que estás convencido de que esa explicación es funcional, sacarte de ahí es un problema. ¿Okay? Sacarte de ahí es un problema. Es por eso, vuelvo a la explicación de Nachmanides, es por eso que los hebreos cuando salieron al desierto se encontraban en una situación de absoluto descontrol. Se encontraban en una situación de absoluto descontrol porque les habían movido el tapete, porque la explicación didáctica de Hashem, al mostrar fehacientemente que la naturaleza no es autónoma, que la naturaleza funciona a través de un todo, hizo que las personas, por supuesto, que se liberaran momentáneamente de la idolatría y que quisieran salir de Egipto, de Mitzrayim, pero eventualmente eso no fue alcanzado por una preparación moral, espiritual, intelectual, sino porque fue un sopetón de Hashem que le abrió los ojos a todo el mundo para que las siguientes generaciones pudieran tener la claridad de lo absurdo de la idolatría. Pero para ellos mismos era como fue para Abraham cuando Dios le dijo, vas a tener hijos, y ellos dijeron, pero ¿cómo funciona todo esto? ¿Okay? El faraón les advierte antes de salir, les dice, si ustedes se van al desierto, ustedes están saliendo al desierto en el momento en el que domina Ra. Ra es el mal. Reuki Ra neged penechem. ¿Qué es Ra? Ra es Marte, es la sequedad. También se asocia con el desierto, con el calor. Y entonces les dijo, no les conviene salir al desierto en este momento.
Y mucha gente se quedó con esa idea, mucha gente se quedó con ese pensamiento. Y en el momento en el que Moshe Rabenu en el desierto sube al monte de Sinai a recibir los mandamientos de Hashem, ellos quedan sin una persona que les representaba a ellos su seguridad básica. En el momento en el que te rompen, en el momento en el que te parten tu seguridad, en el momento en el que te destruyen la base intelectual sobre la cual estabas funcionando, es como que de repente te diste cuenta de que todo aquello sobre lo que tú estabas basado y convencido realmente no existe. Tu cerebro, tu mente no es capaz de procesar toda esa información ni intelectual ni emocionalmente en un momento. No importa quién te lo diga, aunque te lo haya dicho Moshe Rabenu, aunque hayas visto a Dios mismo, al contrario, eso es un tremendo desequilibrio para la mente que no está preparada para una visión profética. Hashem decidió que eso era lo correcto, pero la mente que no estaba preparada para una visión profética o para escuchar la voz de Hashem, eso es casi imposible de procesar. De hecho, es imposible de procesar. Y lo único que los mantenía con los pies sobre la tierra, sobre tierra firme, era Moshe, que les daba la explicación, les daba el liderazgo. Cuando Moshe aparentemente murió, como cualquier ser humano, los Erev Rab, aquellos que habían salido con Israel de Mitzrayim, comenzaron a instigar a algunos miembros del pueblo también a volver a lo que ellos sabían, a volver a regresar a aquello que ellos les había sido funcional durante tanto tiempo, que era la idolatría. Era representar, como lo dicen las palabras de Nachmanides, un talismán, una imagen, un talismán del toro que representa la fuerza del desierto, la transición entre la constelación del carnero hacia la constelación del toro, para poder mitigar el peligro del desierto, el peligro de la destrucción en el desierto, y de alguna forma recurrir a ese medicamento o a esa sustancia que te va a curar o que te va a garantizar no morir en ese momento, en esa situación. Y su proceso mental era prácticamente imposible de evitar. Les voy a dar algunos ejemplos que nos dice David Eagleman, se los menciono en ese libro que se llama Incógnito. Es un libro que habla acerca de la percepción, que habla acerca de los procesos mentales, de cómo los seres humanos no nos damos cuenta de cómo funciona nuestro cerebro. Y él dice muchísimas cosas muy inspiradoras. Me encantaría poder ampliarme en esto, pero se me está haciendo corta la clase. Increíblemente pensé que iba a durar menos, pero bueno, a ver, espero que me alcance el tiempo. Él explica que cuando tú pierdes tu seguridad básica, te das cuenta de que todo tu sistema no funciona como tú pensabas. Y eso te lleva a tener un enorme miedo. Y para evitar eso, el ser humano está inclinado, tiene esta enorme tendencia a simplificar las cosas. Da un ejemplo típico que menciono mucho, de una persona que está en un barco. Mientras la persona está en el barco y todo funciona bien en el barco, nadie se pone a pensar. He hablado de este ejemplo muchas veces en muchas de mis clases. Cuando estás en el barco, simplemente asumes que todo tiene que funcionar así. Entonces imagínense que una persona está en un barco, en un crucero a la mitad del mar, y estás ahí en la alberca y empiezas a ves a un mesero y le dices, por favor, ¿me puedes traer un jugo? ¿Me puedes traer un jugo? Teli Rafael sabía de qué iba a hablar desde antes de que empezara la clase. ¿Me puedes traer un jugo, por favor? Y entonces el mesero dice, claro que sí, con mucho gusto, pero se empieza a tardar. ¿Cuál es tu primer
respuesta ante eso? Enojo. Te molestas, ¿cómo puede ser? Mira qué mal servicio, lo que yo pagué, lo que yo tuve que pagar para tener este pase ilimitado de bebidas en el barco y ahora se tardan y no me traen mi jugo, cerveza, refresco, lo que hayas pedido, lo que te guste pedir. Entonces empieza a buscar a ver dónde están los meseros, pero se empieza a dar cuenta de que como que algo raro está pasando. Se pone a pensar, dice, ¿qué tendría que suceder para que mi jugo no llegue a tiempo? Entonces se pone a pensar, ¿cómo le hacen en el barco para almacenar tanta cantidad de jugo? Y se da a dar cuenta que hay 5,000 personas en ese barco, que cada persona cuando pide un jugo, a los 3 minutos se lo traen. ¿Qué logística, qué locura de logística tiene que funcionar para que te llegue tu jugo en el momento en que lo pides? Y entonces se da cuenta de que hay muchas cosas que suceden que él no había pensado. Y luego empieza a pensar en qué podría suceder mal. Y mientras empieza a pensar en qué podría suceder mal, se da cuenta de todos los enormes procesos que tiene que haber en un barco para que el barco funcione sin que te des cuenta que el barco está funcionando. Si nosotros nos pudiéramos poner a pensar en todos los procesos que funcionan en nuestro cerebro para que nuestra mente sea funcional y en todo lo que podría salir mal, nos volveríamos locos, nos aterrorizaríamos del miedo. Lo mismo sucede cada vez que te subes a un avión. Sí, un avión es la mejor forma de viajar un día, es el método más seguro, lo que tú quieras. El 737 MAX, 800, 900, que ya regresaron a los servicios. La gente no se quiere subir a ellos. A lo mejor son los aviones más seguros del mundo, pero hoy en día la gente todavía se acuerda de los 2 accidentes que sucedieron con el 737 MAX. Y Boeing ahorita acaba de recomendar que quiten todos los 777 del mercado que tienen los motores nuevos por lo que pasó hace unos días con un avión de United que se le quemó una turbina. No sé si supieron o no supieron. La cosa es de que si tú te pones a pensar en todo lo que podría salir mal cada vez que que te subes a un avión o que te vas a subir a un avión, te vuelves loco. Te tienes que subir con un psiquiatra al lado de ti cada vez que subes al avión. Y hay gente que no tiene la capacidad de simplificar y de asumir que todo está funcionando bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás en el avión y no te traen el jugo? ¿Qué pasa cuando estás en el avión y empiezas a ver que hay cosas raras que están pasando? ¿Qué cosa pasa cuando estás en el barco y te das cuenta de que empieza a haber como movimientos extraños y dices, ¿qué puede estar pasando? Y te entra el pánico. El pánico de que a lo mejor te puedes hundir o que a lo mejor se puede caer el avión porque ya no entiendes cuáles son los procesos que están sucediendo ahí. Ya no tienes el control. Ya no tienes el control sobre lo que está pasando. Y tu problema ya no es el jugo. Tu problema ya no es que no te trajeron tu servicio. Tu problema ahora es de que te das cuenta de cuántas cosas podrían pasar mal y cómo ese barco puede llegar a hundirse. Y tú estás ahí a la mitad del océano. No te das cuenta de todas las millones de cosas que tienen que suceder. Por eso el ejemplo del barco a lo mejor es más tangible que el del avión, pero es exactamente igual. ¿Cuántas cosas tienen que suceder para que ese avión funcione? ¿Y qué tal si estás en estás en una nave espacial, en un transbordador espacial o en una de las cápsulas nuevas que hizo SpaceX? ¿Cuántas cosas pueden pasar mal? El cerebro se revienta, explota, porque le quitan su seguridad básica. Y entonces de manera instintiva regresa a sus objetos transicionales. Así como los niños tienen un objeto transicional al cual se aferran muchas veces para tener una forma física de defenderse ante el miedo. También los adultos, también cualquier persona, cuando nos salimos de nuestro estado de seguridad, ya sea porque vimos un milagro, ya sea porque acabamos de vivir algo tremendo,
como por ejemplo cuando fue el terremoto del 2017 o el terremoto del 85, para quien nos tocó vivirlos. No es lo mismo un temblor para una persona que ya tuvo una experiencia así. Cuando te tiembla la tierra y son 4 grados en escala de Richter, no, pues te están meciendo la cuna, hermano. Cuando te tiembla aquí de esos temblorcitos mexicanos de que te vas a salir al simulacro y así, pero cuando te tiembla la tierra como tembló en el 2017, sabes que no es un temblorcito. Pero ¿qué tal si yo les cuento que estuve en Israel, en Ashdod, en la ciudad de Ashdod, una ciudad portuaria, cuando hubo un temblor creo que fue de 4 grados, de 4 grados. Yo me acuerdo que estábamos en un templo, el templo estaba en un miklat bajo tierra. Un miklat significa un refugio antiaéreo, antibombas, que es una placa de concreto muy difícil de destruir. Y empezó a temblar y la gente empezó, ¡Reina Tadamá! ¡Terremoto! 4 grados, 4 grados. O sea, yo me estaba pichando de la risa. Yo veía a los israelíes así, ¡Reina Tadamá! Y se salieron del búnker. O sea, si hay un lugar que es extremadamente seguro en un temblor, es un búnker subterráneo. ¿Por qué se hizo ahí la sinagoga? Porque cuando hacen los búnkers en Israel, para darles un uso, muchas veces se consigue que la municipalidad les dé permiso a la gente de construir ahí sinagogas, porque si no sería una bodega o ve tú a saber qué pasaría. Entonces esa sinagoga era un búnker, literalmente entrabas bajo tierra para rezar. Y la gente empezó a temblar y se salieron. Espérate, las estructuras de afuera son mucho más probables que se puedan llegar a derrumbar y tú te sales a la estructura cuando tú estás en el búnker subterráneo y no vayan a creer que tenía una estructura encima que se podía derrumbar. Nada, está a la mitad de un parque, a la mitad de un jardín. Pero cuando te sacan de lo que tú jamás has sentido un temblor, pero para un mexicano o un japonés te mueven así el suelo y tú dices, qué padre, ¿no? Qué buena onda, tembló. Y ellos se estaban volviendo locos porque te sacan de tu centro. Lo mismo sucedió con los hebreos y sobre todo sucedió con la multiplicidad de naciones que salieron de Egipto. Cuando vieron todos los milagros, no es como lo que tú crees, que cuando ves el milagro dices, pues Dios sí existe. No, pues ya no voy a comer camarones. No, pues sí, ahora ya me demostraron que hay milagros, ya me demostraron que Dios sí sabe lo que yo pienso y que Dios sí sabe lo que yo hago. Entonces ahora sí, tzadik, ya no voy a hacer nada mal, ni voy a cometer ningún error, porque ahora sí ya sé de qué se trata la vida, ahora sí ya sé de a cómo nos va a ir en la feria si no me porto bien. No es así, gente, no es así. No estamos en el kinder. Tú puedes ver a Dios, escucharlo y pecar al día siguiente. Tú y todos nosotros. Y lo hemos visto y hemos vivido milagros y hemos vivido situaciones fuera de la naturaleza, todos nosotros. Y finalmente les damos una interpretación pseudonatural, ¿ok? Y después de esa interpretación pseudonatural volvemos a la rutina y volvemos a nuestros objetos transicionales y volvemos a nuestra idolatría. E incluso voy a ir un paso más allá. Para la gente que ya ha escuchado esta clase en algún otro contexto, hoy le vamos a dar un giro más allá. Lo mismo sucede cada vez que tú desarrollas tu personalidad, pero cuando esa personalidad está en riesgo por miedos, por enojo, cuando te enojas, cuando te sacan de tu centro y vuelves a actuar como un ser completamente instintivo que se basa solamente en su cerebro reptiliano y que impone su territorio y que marca su territorio para defenderse del enemigo, lo cual sucede, por ejemplo, cuando alguien toma, la gente que toma, que está en un estado de inconveniencia mental, los lóbulos frontales, cuando la gente toma alcohol, los lóbulos frontales, que son los que normalmente limitan, los que hacen que tus instintos elementales reptilianos no surjan y que tu humanidad supere a tu bestialidad, cuando alguien está tomado,
no tiene esa capacidad de autolimitarse, de gestionar sus instintos. Bueno, lo mismo pasa cuando vemos milagros o cosas a las cuales no estábamos preparados. Nosotros creemos que ellos fueron los locos idólatras que cometieron ese error y que nosotros no lo haríamos. Nosotros hacemos exactamente lo mismo cada vez que nos ponen en riesgo o cada vez que nos hacen enojar y nos bajan a nuestros instintos más básicos porque nos hacen pensar en nuestro instinto de supervivencia. Y es así como te domina el terror y te domina el miedo. La capacidad de liberarse de la idolatría y de todos los procesos que te llevan a buscar el objeto transicional es tener la preparación y la exposición tanto psicológica como emocional para poder ser una persona que sea dueña de sus emociones y no esclava de sus emociones o de sus impulsos. La Avodah Zará, la idolatría, es simplemente mantenerte en un status quo de comodidad para explicar las cosas que estás viendo, que estás viviendo. Así es de que los israelitas o el Erev Rab que hicieron el becerro de oro y los 3,000 israelitas, Bené Israel, que se inclinaron y le hicieron idolatría, fue porque se dejaron llevar por sus instintos y trataron de recuperar algo que los hiciera volver a sentirse en un estado de aparente seguridad. Y si para ellos el ídolo les había dado su seguridad de manera estúpida, de manera irracional durante toda su vida, volvieron a eso, porque es lo que tenían, porque es a lo que estaban acostumbrados, porque es lo que pasaría con cualquier persona cuando le quitan su base sobre la cual sustenta su seguridad. Para terminar, simplemente tengo que decir que todos estamos en la misma. Todos, incluso quienes cuidamos Torah, quienes cuidamos mitzvot y pensamos que estamos libres de la Avodah Zará, no es cierto. Porque cada vez que nos enojamos, cada vez que entramos en ira, estamos cometiendo idolatría, igual que la persona que se deja llevar por la Avodah Zará. Y esto que expliqué hoy nos hace entender claramente por qué nuestros sabios nos dicen que cuando tú entras en ira es idéntico a estar en idolatría, porque volviste a tu instinto natural, básico, descontrolado, cerebro reptiliano que te hace tratar de morder al otro y le enseñas los dientes como si fueras un simio, así, y te quieres ir encima de esa persona. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, no hay de otra. No hay de otra. Tenemos que prepararnos mental y emocionalmente a ser personas maduras y soportar la exposición a los miedos, aprender a superar los miedos y el peligro y saber racionalmente y emocionalmente que tenemos una relación con Hashem y que esa relación es real. Pero si queremos relacionarnos con Dios en chiquito, para que tengamos un Diosito que nos ayude cuando necesitamos algo, un Diosito que nos ayude para que cuando alguien está enfermo lo va a curar. Por supuesto que hay que hacer tefilá, pero si convertimos a Hashem en un Diosito, ay Diosito, 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 es prácticamente la misma base de la idolatría. Es recurrir a ese Hashem como un objeto transicional que te ayuda a superar tus miedos cuando no tienes las capacidades emocionales desarrolladas. Eso no es lo que busca la Torah de nosotros. La Torah no nos sacó de la idolatría para que convirtamos los conceptos más elevados del monoteísmo en una nueva pequeña idolatría donde nos estamos idolatrando a nosotros mismos a través de ese concepto del Dios supremo que guardamos en el bolsillo, y por eso está tan prohibido tener cualquier tipo de amuleto, por eso está tan prohibido tener cualquier tipo de representación de Hashem. Lo que hacen otras personas, otros pueblos, de que tienen ahí su simbolito y cuando tienen miedo de algo lo soban, lo frotan, le dan besitos. No, eso es un objeto transicional, eso es reducir tu mente, reducir tu espíritu y estar como un bebé atado a su colchita, a su cobijita.
Yo tenía un conejito. Mi objeto transicional, me acuerdo, era un conejito que era como un títere, ¿sí? Le metías la mano y hablaba. Y ya estaba viejo, ya se le habían caído los ojitos, ya todo, hasta que un día me lo desaparecieron. Fue un trauma para mí. Pero así como en algún momento te liberas de tu objeto transicional, de tu chupón, de aquello que te da esa falsa seguridad. ¿Qué es esa falsa seguridad? Tu trabajo, tu dinero, tu estatus social, todas esas cosas son tu objeto transicional. Cuando la gente se aferra a matar o morir de esas cosas que les dan a supuesta seguridad, pueden destruir su vida, la vida de sus parejas, la vida de sus hijos, la vida de los que lo rodean, solamente para que no les quiten aquello a lo que estaban acostumbrados. Y lo hemos visto muchas veces. Entonces hay que aprender a liberarse de esa idolatría, pero para poder liberarse de esa idolatría hay que conocer los procesos del alma, los procesos del espíritu, los procesos de tu ser y aprender a superarte y tener la valentía de luchar, de esforzarte hasta lograr integrar para bien las partes oscuras que hay en ti. Bueno, no quiero romper mi sana costumbre de hacer la clase de máximo 1 hora, así es de que espero que se haya entendido. Díganme en los comentarios si es necesario ampliar el tema o no. No sé si es necesario ampliar el tema, a lo mejor damos otro shiur la próxima semana para que queden más claros con más ejemplos todos estos temas. Pero mientras tanto, voy a dejar aquí el tema de hoy y voy a ver si hay alguna pregunta o alguna cosa que necesitemos ver antes de despedirnos. A ver, creo que sí hay muchos comentarios, muchas preguntas. Nada más déjenme abrir aquí para poderlos ver en grande y poderlos atender. Denme un segundito. Ok, primero que nada, saludos como siempre a todas las personas que están por acá. Está Marlene, Vicky, Moisés, Adriana, Mordejai, Jorge. Jorge nos dice: Rabino, haga una clase dedicada a las 10 plagas que incluye el concepto que dijo en esta clase. Cada plaga va dirigida a desmentir una deidad o un conjunto de deidades egipcias. Sí, pero te voy a recomendar un libro. Lee un libro de James K. Hofmeyr, que es un arqueólogo, historiador. La editorial es Oxford, que se llama Ancient Israel in Egypt. Ahí tienes una narrativa muy clara de lo que me estás preguntando. Lo puedes conseguir en Amazon, en internet. Es muy bueno. Y ahí tienes todo esto a detalle. Muy, muy interesante. Pero sí, podemos armar algo de eso algún día. Diana, también saludos. Eduardo dice: tengo una pregunta para el tema de enfermedades de... A ver, espérenme tantito porque no estoy logrando verlo completo el mensaje. Ok, para el tema de enfermedades he leído, a ver, de colesterol y triglicéridos en una vena en específico y también presión alta. He estado buscando el origen espiritual de esta enfermedad. He leído algo del libro de Anatomía del Alma, donde hablan de este tema y hacen referencia que en el libro Sefer Haredim viene la referencia de cómo cada mitzvah se relaciona con las arterias y órganos también, Sha'arei Kedushá, ¿sí? Habla algo de esto, pero no está en español y no sé hebreo. ¿Podría orientarme cómo puedo identificar la relación de cada mitzvah con un órgano, vena, arteria en específico? Agradezco Solomán la respuesta. Me encanta tu pregunta y te voy a dar una respuesta que creo que no te va a gustar, pero te la tengo que dar. No te hagas rollos. El conocimiento de cómo cada mitzvah está relacionada con cada órgano, con cada tema físico, no es para curandería ni para curarnos. Ve a un médico, siga las instrucciones de un médico, tómate los medicamentos y sigue los tratamientos y trata al mismo tiempo de mejorar tu estado espiritual, emocional en su conjunto. No trates de enfocarte en curar un órgano a través de cuidar una sola mitzvah. Cuida todas y cubre todos los órganos del cuerpo, en dado caso, de acuerdo a la lógica que me estás mostrando. Pero esto va en una integración física, espiritual y emocional, donde sí, el cuidado de las mitzvot ayuda y por supuesto que hace que el cuerpo también tenga un funcionamiento óptimo,
pero también los más grandes rabinos de la historia murieron de enfermedades que afectaron sus órganos internos, aunque cuidaran la mitzvah necesaria relacionada con ese órgano. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como dice la Torá, verrapó y rapé, el médico tiene permiso de curar, tenemos el permiso de investigar científicamente cómo funciona el cuerpo, no le demos la fuerza de la cura y de la medicina a la sustancia de la medicina, pero tenemos que ir al doctor, tratar de curarnos por los procesos que debemos de hacer, con la responsabilidad que Hashem nos dice. Por eso nosotros decimos que hay que cuidarnos del virus y mantenernos con las medidas de salud y de distancia y todo lo que se necesita, porque no entender la relación entre la realidad trascendental y la realidad física es justamente negar la realidad física. Entonces tienes que curarte a través de la medicina tradicional y también buscar un canal espiritual por el cual curar la raíz de esa enfermedad, pero no tratar de cuidar o de curar el colesterol solamente a través de meditaciones cabalísticas de los nombres divinos. Quien lo sepa hacer así, pues qué maravilla, yo no lo recomiendo. No te metas en esos rollos y busca el equilibrio entre lo trascendental y lo racional. Espero que me hagas caso, por favor. Ulises, ¿qué significa Erev Rav? Multitud de naciones que se mezclaron con el pueblo hebreo a la salida de Egipto. Lo traduje un par de veces, pero quizás después ya no lo seguí traduciendo. Ulises, entonces, rabino, cuando estoy consciente de que la medicina es parte de todo lo que creó Dios porque se obtiene de lo que hay en la tierra y que sirve como cura por estar impregnada la esencia del creador, entonces ahí no cometo idolatría. Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Será pensar correcto? Es completamente correcto. Cuando tú utilizas una medicina, de hecho el Shulchan Aruch nos dice algo muy sencillo. Cada vez que yo me tomo una pastilla, me duele, a veces me dan mis migrañas y me hago mi coctelito. Aquí tengo mi analgésico de cabecera. Antes de tomármelo me dice, o sea, así dice el Shulchan Aruch, Yehi ratzon mi lefaneja, sea voluntad delante de ti, Hashem, sheyehe esek ze li lirfua, que esto que estoy haciendo sea para mi cura, ki el rofejinam ata, porque tú eres el médico gratuito, el que sí realmente nos cura. Te tomas la medicina y después de tomarte la medicina dices Baruch Shomea Tefilá, bendito el que escucha mi tefilá. Pero parte de tu trabajo es hacer lo que está en tus manos para curarte, hacer lo que está en tus manos para poderte curar. David Chicurel, saludos, excelente shiur, gracias David, saludos. Alberto, buenos días y saludos también para ti. Otra pregunta de Ulises, en la actualidad es mejor alejarse cuando uno ve que la gente realiza actos de idolatría sin necesidad de dar explicación alguna. Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pues es obvio, ¿no? Por eso está prohibido. Increíble y triste el ídolo dorado de Trump. Ok, no sé si te estés refiriendo a la estatua que le hicieron con chanclas o no sé a qué, pero bueno. Todos somos religiosos, dice Alberto. Todos somos religiosos y monoteístas ante un terremoto. Ahí nadie se acuerda de nuestros intermediarios. Ok, sí y no, Beto, porque también mucha gente recurre a esa supuesta religión, a esa supuesta, cuando está temblando y que llegas al Shema Israel y todo. Esa también es una religiosidad infantil. No estoy diciendo que no hagas tefilá, sí, por supuesto reza, di Shema Israel y todo, pero la mayoría de la gente hace eso solamente como una reacción no razonada, y la Torah nos pide que nuestra relación con el Creador sea más elevada que solamente eso. Entonces hay que tratar de elevar nuestra relación con Hashem, controlar el miedo para usarlo como motor de impulso, ¿sí? Pues básicamente hay que controlar los miedos para no cometer avodas zará. Eso es exactamente lo que hay que tratar de lograr.
Y no existe Diosito, es un todopoderoso, fuerte y omnipotente. Sí, exactamente Elisa nos dice eso y tienes toda la razón. Sin embargo, volteemos a nuestro alrededor cuántas veces nos relacionamos nosotros mismos o quienes nos rodean con Diosito. Gina, los amuletos que a veces nos dan los grandes rabinos, aléjate, aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas. No es un método judío que hay que utilizar. Existían grandes rabinos cabalistas que sabían hacer unas cosas que se llamaban kameot, que a lo mejor en su momento podían haber sido utilizados y podían haber sido usados de la manera correcta. Sin embargo, como la gran mayoría de la gente hoy en día los tomaría como amuletos, lo cual es prácticamente idéntico a la Avodah Zará, Tamim tiyei Hashem elokeja, sé sencillo frente a Hashem y aléjate de todo ese tipo de cosas, por el amor de Dios, no funcionan así. Y las segulot hay que entenderlas. Si tienes alguna pregunta específica sobre alguna segulá, hay que entender que las segulot son como las recetas. Gina, tú haces tus recetas sabrosísimas y sabes que hay ciertos tipos de elementos químicos, por ejemplo, que tienen una función en particular, ¿no? Cuando usas bicarbonato de sodio, cuando usas levadura o cuando usas sal o cualquier tipo de cosa y sabes que no es la misma cantidad que usas al nivel del mar que a 3,000 metros de altura aquí en la Ciudad de México, tienes que modular eso. Las segulot tienen que ver también con los efectos, a veces físicos y a veces espirituales, de ciertas cosas que favorecen o que ahuyentan cosas negativas o cosas positivas, pero cuando no se entiende así, cuando tú piensas que tienes un amuleto que te atrae suerte o que te atrae parnasá o lo que sea, es como tomarte una medicina que tiene más riesgos que beneficios, ¿sí? Sí, por ejemplo, hay una medicina para curar el Parkinson que también te reduce el peso, ¿sí? No sé si es para el Parkinson, no sé. No me acuerdo exactamente cuál de esas medicinas era, que también un efecto secundario es que reduce el peso. Pero los efectos tan graves que pueden tener en el cerebro hacen que, brother, mejor no te tomes esa medicina, haz una dieta. ¿Entiendes? Esto es lo mismo. Si tú, o mucha gente, no tú, mucha gente piensa que las kameot son como amuletos que traen o atraen suerte o energía o todas esas cosas, el daño es tan grave que te puede llevar a literalmente la idolatría, que mejor no uses ningún tipo de ese tipo de cosas, kameot, aunque pudieran ser en algún momento basadas en Torah o en Kabbalah, no las uses porque el daño es mucho mayor. Elisa dice, yo no creo en los amuletos hay que tener fuerza interna, correcto. Itzhak, menudo shiur, qué profundidad psicológica, ok, gracias por tu comentario. Vean las fuentes de lo que les estoy diciendo. Yo lo que hago es tratar de usar las respuestas que utilizo para mis propias preguntas y compartírselas a ustedes. Por eso les doy las fuentes, el Nachmanides Ramban en Torat Hashem Temimá. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que tengo que terminar hoy. Creo que mucha gente dice que a lo mejor sí se necesita un poco más para ampliar y les pido muchísimas disculpas si es que no puedo atender todas sus preguntas. Aquí Raquel Atri dice, ¿cómo conocer nuestros puntos ciegos si son inconscientes? Tienes que aprender a conocerte a ti misma, tienes que aprender a buscar cuáles son esos procesos inconscientes, autodestructivos que has utilizado durante toda tu vida y ser honesta, como me lo digo a mí mismo, ser honesto en cómo nos han traído muchas dificultades y problemas para entonces conscientemente buscar regularlos y mejorar nuestra calidad conductual. Ok, pues Bezat Hashem, de verdad que veo muchísimos comentarios y me da muchísima pena no contestarlos, pero ustedes díganme, ¿nos jalamos 5 minutos más para contestar los comentarios? Lo que ustedes me digan, no quiero tenerlos aquí 1 hora y media, de verdad me da pena. A ver, vamos a ver qué opinan, pero bueno, un par de comentarios más. Adriana, ¿por qué la figura fue un becerro y no otro animal? Lo expliqué en la clase, porque el becerro representa la transición del carnero hacia el toro. Ellos estaban en la época trascendiendo entre la constelación de Aries hacia Tauro,
y por eso pensaron que tenían que rendirle culto en ese momento en el desierto al toro, que está relacionado también con el elemento fuego, para poder dominar la fuerza del desierto, del calor y de la muerte en el desierto. Obviamente estaban equivocados. Una última pregunta, dice aquí Ulises, abordando el punto de buscar ayuda para mejorar en los aspectos de madurar emocionalmente. Apenas descubrí que en Naucalpan no hay Shiva, ¿ok? No, pues no tengo idea de esto. Aguas, cuidado. No sé, no opino de lo que no conozco. Simplemente no está relacionado con nada de las comunidades judías de México. Ok, Estela, ojalá habláramos de Los Ángeles. ¿Se puede usar como idolatría? Sí, está muy relacionado. Es más, ya está. Siguiente shiur hablamos de Los Ángeles, de cómo se utilizaron en momentos para bien y para mal, y así le damos cierre a este shiur, y vamos a tener la capacidad de no dejar cosas en el aire. Gina, la pastilla es para el déficit de atención. Cierto. Gracias, Gina. Es una pastilla que es para el déficit de atención y que se usa para bajar de peso y causa muchísimos problemas luego a nivel cognitivo. Gracias por sus porras siempre. Es que de verdad no son porras, es la realidad, Gina. No, o sea, no eres Masterchef por cualquier cosa. Eres mucho antes de ser Masterchef, pero de verdad que qué bárbara. Vayan a ver las clases de Gina de sus recetas de cocina, que son una maravilla, por favor. Ahí que nos avise cuándo va a dar la próxima, por favor. Y bueno, una sonrisa para la cámara, dice Jorge. Ok, no sé por qué lo sabes, pero ahí va una sonrisa para la cámara. Ahí está la sonrisa para la cámara. Y saludos, Jorge. Pues también de todas las personas que nos mandan saludos. Lo de los amuletos, es más, vamos a verlo también. Los ángeles, los amuletos, todas esas cosas los vamos a ver la próxima clase y así no nos quedamos con dudas. Ok, muchísimas gracias a todos, a todas. Qué gracia. A Alonso, el Ritalin para el déficit de atención puede generar tendencias suicidas. Ahí está. Ok, y pues bueno, la próxima vamos a hablar acerca de los ángeles, de los amuletos, y vamos a darle así cierre esta mañana, que bueno, bendito Dios, gracias por acompañarlos y por toda la atención que nos dan. De verdad, perdón si fue demasiado larga la clase. Les mando un saludo cariñoso a todos y que Hashem nos mande la capacidad de vencer nuestros miedos, de no regresar cada vez a nuestra actitud instintiva, que es casi siempre autodestructiva, y que cuando nos confrontemos ante nuevas situaciones, no salgamos y no huyamos corriendo hacia nuestro instinto de supervivencia, sino que poco a poco logremos madurar y ser personas capaces de controlar sus impulsos y sus instintos, y es entonces cuando realmente podemos ser considerados seres humanos en plenitud. Nos vemos la próxima. Hasta luego.